Y hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien en su casa. Sean bienvenidos a un nuevo video. Gente, Make the ground shake. pero ya, aquí estamos de vuelta. Gente, el día de hoy les traigo un nuevo video reacción. ¿A qué? Gracias. Así es, gente. Voy a reaccionar a un talento, ¿no ve? Un friend, un amigo mío. Espera. Antes de continuar, quiero mandar un saludo para Augusto Jiménez y otros saludos para Olde Espinosa. Un saludo y un abrazo. Gracias por comentar, gracias por ver mi video, gente. Y si usted que está viendo este video quiere que te salude en mi próximo video, deja tu like, comenta, comparte y activa la campanita de notificación y vamos a ver qué es lo que se viene, gente. La verdad es que yo sí ya lo vi. Yo sí ya lo vi, gente, y está buena. Vamos a ver, quiero que lo vean, ¿no? Vamos a cantar, quiero felicitar. Deja la pena atrás y vamos a vivir. Hoy vamos a cantar, quiero felicitar. Deja la pena atrás y vamos a vivir. Pero ¿qué está diciendo? Yo no escucho nada. Gritando Dígame. juntos, Somos indígenas. Grita tú y yo somos indígenas. Tú y yo somos indígenas. Bien. Tú y yo somos indígenas. Indígenas. Somos trabajador, familia. Bien, gente. Él dice, grita, somos indígenas. La verdad, no. Si somos indígenas, grite que somos indígenas, porque si te avergüenzas o nos avergonzamos de lo que somos, gente, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos como siempre. Seamos felices, seamos orgullosos de lo que somos, ¿no? Es lo que quiere decir él con la letra, que dice, grita tú y yo somos indígenas. ¿Cómo decirle? O sea, que yo entendí de ese modo, ¿no? O sea, que grite que somos indígenas, somos felices, que seamos orgullosos de lo que somos, ¿no? Batallas sin temor, hombres y mujeres, Somos agricultores. sin pena, sin temor, representa su color. Él dice que somos indígenas, somos trabajador, hombres y mujeres, somos agricultor. Déjenme en los comentarios si así es o que si dice la verdad o no, porque yo creo que sí. Yo creo que sí, porque nosotros los indígenas trabajamos demasiado en el campo, ¿no? Nos esforzamos para tener lo que tenemos, porque no recibimos el apoyo de nadie, ¿no? Creo que la letra que dice él en el video está bien. O sea, yo opino, gente, opinan ustedes en el caja de comentarios, comenten. Las mujeres con un agua rosa, qué hermosa flor. Muchos solo saben. Las mujeres con la nagua rosa, qué hermosa flor. Las mujeres con la nagua rosa, qué hermosa flor. Yo no sé qué opinan ustedes, gente, pero yo digo que está buena. Las mujeres con la nagua rosa y pone a la Rosa Iber con una nagua rosa. La verdad que está muy hermosa la foto. Una hermosa. El macho. Sí, hermosa flor. Bueno, la verdad que está buena palabra la letra, digo. Pueden criticar a los pueblos indígenas, menos dar, apoyar, solo quiero recordar. No Él lo que dice esta parte donde que
Todos somos indígenas. A ver. Déjame repetirlo porque no me acuerdo muy bien lo que dijo. Me muevo esto para acá. Aquí. Muchos solo saben criticar a los pueblos indígenas. Ahora sí. Es lo que dice en esta parte es, muchos saben criticar a los pueblos indígenas, pero yo digo que sí, nos critican demasiado y no sé por qué. No sé por qué. Él dice, muchos saben criticar, pero no dan ni apoyar, solo saben criticar. Está buena, gente, está buena. Apoyar, solo quiero recordar. No contamos con el apoyo del gobierno para las elecciones, solo llega a prometer. Esta parte me gusta. Aunque me pone muy triste porque lo que dice él es una realidad. Que cada 5 años se vive, ¿no? Porque no contamos con el apoyo del gobierno. Para las elecciones solo llegan a prometer. Solo llegan a prometer y es verdad. No se cumplen las promesas. ¿Cuántas promesas se ha pasado todos estos 20 años? Bueno, por lo menos estos 20 años que han pasado. Siempre llegan a prometer y no cumplen. Bueno, continuemos. Engañar y nunca dar es la triste realidad. Solo queda esperar cada invierno para cultivar, para tener algo que cenar. Es lo que dice esta parte de que no recibimos el apoyo del gobierno. Solo para las elecciones solamente llegan a prometer y nunca dar, ¿no? Pero ahora nosotros como indígenas que somos valientes de lo que somos, la verdad es que solo es que nos queda esperar el invierno para cultivar, para tener algo que cenar. Deja tu like. Esa letra, gente, bueno, en lo personal yo creo que cuando escuché esta letra me llegó al corazón porque todo lo que dice esta palabra es una realidad, ¿no? Es la verdad, lo que dice la letra, la melodía de la canción. Continuemos. Todos son iguales, dile no al racismo que esto se ve mal. Tengo fe que algún día tendrá su final, ¿Ustedes creen que eso es verdad? Que él dice que tiene fe todavía que eso va a terminar de lo que es de que el gobierno solo llega a prometer y solamente que es cosa esto pues de lo que vivimos nosotros los indígenas, la discriminación. Igual a él yo opino que sí, porque sabes hay gente que hay gente que ya son profesionales, que son bueno, cada año hay más profesionales para la comarca, ¿no? Entonces, en lo personal yo también opino que algún día tengo fe y que si Dios quiera que cambie la realidad de la comarca, que ya no seamos iguales como somos ahorita, ¿no? Yo creo que sí, bueno, yo creo que sí. Grita tú, Yo somos indígenas, grita tú y yo somos indígenas. tú y yo somos indígenas. Gente, ¿por qué avergonzarnos de lo que somos, gente? Tú y yo Si nos avergonzamos de lo que somos, nunca vamos a cambiar. con orgullo represento la COMARCA, persona comprometida con su tradición. No lo entendí, pero raíces y está bueno, está buena. cultura. Suyo como lo hizo Huracán con mucho orgullo, que en paz descanse, pase lo que pase, familia con tu cruz, bendiciones. Esa parte no la escuché. Vi ahí, ponme la repetición, por favor. Tradiciones, raíces y cultura, que lucha por lo suyo como lo hizo Huracán con mucho orgullo. Ah, que nosotros somos felices y orgullosos de nuestras raíces y cultura. Como lo hizo Huracán en aquel tiempo, con mucho orgullo. Es un poeta. Es un poeta. Esto es talento indígena, gente. ¿Qué más puedo decir?
La palabra está todo como se ha vivido, como es. En paz descanse, pase lo que pase, familia con tus bendiciones. Y en paz descanse. En paz descanse el huracán. Que en paz descanse porque él fue que luchó por nuestro pueblo, ¿no? Gracias al Señor que por nosotros murió en la cruz, su nombre es Jesús, todos somos iguales, dile no al racismo que esto se ve mal, tengo fe que algún día. No al racismo, gente. Si tú eres latino que está viendo esto, no al racismo. O sea, no es porque quiero criticarte o cosas así, sino es que somos iguales. Él lo dice bien la letra, somos iguales. Porque Dios murió por nosotros en la cruz, ya seamos blanco, negro, latino, lo que sea, mestizo, indígena, chinos, griegos, indios, hindús, lo que sea, pero Dios murió por todos nosotros. Somos iguales, aunque no tengamos los mismos recursos, no tengamos riquezas iguales, no, todos somos iguales, Dios murió por todos nosotros y Dios nos dejó como somos. No al racismo. Pongan en los comentarios no al racismo, gente. Pongan en los comentarios no al racismo. Ven. Ya tendrá su final. Los indígenas, los mismos, han desencadenado arrestos de miembros de esas comunidades, así como abusos por parte de la autoridad. Saibet Montezuma Montero, de 24 años de edad, es la primera mujer indígena en participar en... Puso un videoclip en el video donde dice, al primero ya se me olvidó, pero el otro habla de la Roosevelt cuando nos fue a presentar como a nosotros indígenas y como a Panamá a nivel mundial en Miss Universo. Bueno, continuemos. Su de belleza, señorita. Grita tú y yo somos indígenas. Grita Tú y yo somos indígenas. tú y Yo somos indígenas. Ey, no estoy jugando, gente. siéntate orgulloso de tu pueblo. En este mundo como humano, todos somos iguales. Seamos orgullosos de nuestros pueblos y de lo que somos. No discrimine a los demás. Te lo juro. Este Frank tiene un buen futuro, gente. Así que, por si quieren visitar el canal del man, le dejo el link en la descripción. Anda y vean sus videos. Tiene varios videos subidos. Casi no veo videos de él. Pero esto me dio curiosidad de verlo y la verdad me gustó y aquí se lo traje, ¿no? Entonces, lo dejo en la descripción. O si por si acaso le dejo aquí en la pantalla la letra aquí. Anda a verlos. Te lo hice el 10. El día. Llévatela. Llévatela. Espero que les haya gustado este video. Sobre todo espero que hayan disfrutado este video. Así que si es así, déjame tu grandioso like. Comenten qué les pareció. Que no al racismo, que no a la discriminación, gente. Porque todos somos iguales. Comenten. Suscríbanse. Activa la campanita de notificación. Y sin más nada que decirle, gente, nos vemos en un próximo video. Chao. Make the ground shake.